Hoy nos vamos a la decanatura de Paruro. Nos dirigimos a la parroquia de Humacha para llevar adelante curso para catequistas en la decanatura de Paruro. Llegaremos aproximadamente en 5 horas en camioneta. Pasamos por la parroquia de Acha para llegar a la parroquia de Padre Valentín en Humacha. Cuando me dicen vamos al curso, yo automáticamente... ¿Qué es eso? De una manera muy hermosa nos ha acogido los jóvenes de la parroquia, también el Padre Valentín. Nada ni nadie ha podido detener nuestra alegría en el Señor, ni el frío, a pesar que estábamos 4.000 sobre el nivel del mar. Hermanos, hacía mucho frío, pero agradecidos al Señor y a la vida, continuamos con los jóvenes, haciendo historia, aprendiendo de la palabra de Dios. Empezamos jugando, después hemos compartido la palabra de Dios según la necesidad que se da en estos lugares. Ahora vamos a ver qué actividades realizamos durante todo el día. Abu Jesucristo, kuya sungkutaita. Uyarirawaiku manyakus kaikura cekuya somponi hijaraya siami wahyamu wasyami ambui wawainispa. Las manos que lo han hecho lo posible para preparar. También ayuda a las familias que más lo necesitan. Amén. Amén. En el nombre del Padre. Gracias. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Hermano, ya pedí. Un momento de deporte, mente sana en cuerpo sano. Magia. Mana kuya payako. Ayuda hermano y con acá yo ya payak chisa. Con antoya koi alwa par resa kusunji. Primera taki kusora. Tachi bakni saya nikis ya payakis. Abu Jesucristo. El momento más esperado. Terminamos toda la actividad con la Santa Misa, la Eucaristía, para agradecer por todos los beneficios que el Señor nos ha dado en esos días, para que dé fruto estas catequesis. Finalizado la misión, vámonos a Cusco. Pasamos por estos bellos paisajes de la naturaleza que el Señor ha creado para nosotros, la casa común, como dice Papa Francisco. Me impresiona, parece Catedral de Cusco. Les hemos acompañado el Padre Bernardino, el hermano Federico, la hermana Rosemary, mi persona, hermano Edelfonso nos acompañó de retorno. Pero no podía faltar nuestras ocurrencias. Mira, es infinito, es. Esto es belleza de la naturaleza que el Señor nos ha dado y nos imaginamos para grabar un videoclip. Está bonito. Chato. ¿Cómo va? No vas a poder. De eso se trata, ¿no? Pero acá, a este lado se ve bonito, mira. Y 3. Dios pama mansuma urpi
Señor Jesucristo. San Juan 17, verso 21. San Juan 17, verso 21. Al llegar a Cusco nos hemos puesto tristes porque había un incendio. Solamente el mensaje es cuidar nuestra naturaleza porque al quemar estamos matando los animalitos y la vegetación que tenemos. Nos vemos, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús.